Vamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mis amados hermanos, en esta mañana tenemos este pasaje que nos habla de José de Arimatea. Hay discípulos que aún no se han manifestado, pero son discípulos del Señor. Porque discípulo no es el que dice serlo. Jesucristo alertó a Juan cuando habló de Apocalipsis, cuando le dio la revelación, le dijo que él entregaba a aquellos que se decían judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Él los entregaba a tribulación. Pues hay creyentes que se llaman creyentes, que se llaman discípulos del Señor, pero no viven coherentemente con lo que profesan ser. Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. José de Arimatea, aunque no se habla en otros pasajes de la Biblia de él, ni en ninguna otra ocasión, cuando fue entregado Jesús, él se opuso, estaba en contra de la opinión del consejo de ancianos. Él estaba en contra de los hechos de ellos. ¿Cómo un judío pidiendo que se entregara a otro judío? Crucifiquen a Cristo. Nosotros no tenemos otro rey que a César, porque Pilato les dijo, a vuestro rey lo voy a entregar. Lo llaman rey de los judíos. Lo acusan de hacerse rey. Ellos dijeron, no tenemos a otro rey, sino a César. Cuando ellos estaban en contra de ese paganismo, estaban en contra de la ideología del gobierno romano, estaban en contra de la imposición de un gobierno extranjero en Jerusalén, estaban en contra y muchas veces seguramente que apoyaron la sedición, seguramente que apoyaron el levantamiento y ahora por entregar a Jesucristo se declaran que son súbditos de César. Eso se llama interés. Eso se llama tener algo debajo de la manga. ¿Qué tienen? ¿Qué sentimientos ocultos motivan a la gente para hacer lo que están haciendo? ¿Qué intereses creados tienen? ¿Qué fin persiguen? Decía un filósofo italiano, el fin justifica los medios. No importa que los medios que tengas que usar sean malos mientras que el fin sea bueno, pero nosotros los creyentes no somos maquiavélicos. Si nosotros tenemos un fin honesto, puro y bueno, también los medios que utilizamos deben ser buenos. Se dice que la Madre Teresa de Calcuta, una mujer de la que se habló muy bien porque ayudaba a los leprosos allá en la India, sin embargo, ella recibía cualquier ofrenda, fuese del lugar de donde viniese, a ella le daba igual. Y le decían, señora, pero este que le envió ese donativo es traficante de armas. Su dinero se usa para enviar armas a países en conflicto donde la gente se mata. Son usados para enviarle a grupos guerrilleros, grupos fuera de la ley, a terroristas. Y ella decía, me da igual de donde venga, yo tengo que cuidar a esa gente, tengo que alimentarla. Nosotros no podemos ser así. Si nuestro fin es bueno, si nuestro fin es honesto, debemos también usar medios honestos, puros y buenos.
Este José de Arimatea no era un creyente conocido, no estaba en los principales lugares, en la medio de las multitudes. Él no estaba allí en Jerusalén cuando, a lo menos si estaba, es posible que no se diera a ver, no se diera a conocer con el Señor en ese momento, pero era un discípulo del Señor, era un seguidor del Señor. Él no estaba de acuerdo con el consejo de los ancianos, con la trama que prepararon, el complot que prepararon para entregar a Jesús. Y cuando llegó la hora, cuando hubo necesidad, cuando todos los discípulos públicos del Señor, de los que se esperaba algo diferente, por ejemplo, se esperaba que en el momento de la crucifixión Jesucristo no estuviese solo. Se esperaba que en el momento en que la madre está allí al pie de la cruz, los discípulos estuvieran apoyando a esa mujer que sufrió tanto, pero solo Juan estaba allí al pie de la cruz. El resto se escondieron, el resto se fueron a sus labores, unos se fueron a pescar, otros se fueron a sembrar, cada uno tomó su propio camino. No es porque fuese malo sembrar o pescar, pero el Señor les había llamado a un camino diferente. Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No puedes dejar para volver a tu rutina antigua, a tu trabajo, a tus labores, cuando Dios te ha llamado a tiempo completo. Si estando en el ministerio tienes por momentos de crisis, por momentos de dificultades, que echar mano al trabajo, no te preocupes, eso también es la obra de Dios. Dios te puede suplir tus necesidades por medio de las ofrendas, por medio de personas especiales o simplemente por medio de un trabajo. Así que si te toca hacer labores manuales para buscar el sustento, no temas, allí también está la bendición de Dios. Recuerda que llegó el día de pagar impuestos y Pedro ni los discípulos tenían dinero para pagarlo, y el Señor le dijo: Pedro, tire el anzuelo ahí al río, aquí a la orilla, sí, aquí a la orilla, y sacó un pescado con un estatero en la boca y pagó los impuestos. Mis amados hermanos, Dios puede usar medios increíbles. No te sientas mal si tienes que hacerlo. Acuérdate de Abraham, que Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré, tierra que fluye leche y miel. Y él salió. Cuando llegó a la tierra, comenzó una sequía y una gran hambruna en toda aquella región. Y Abraham no se puso a pelear con Dios. Bueno, Dios, ¿cómo es eso? Tú me sacas de mi tierra donde estaba prosperado y me traes aquí a esta tierra y comienza una sequía tremenda, cuando tú dijiste que nunca iba a haber sequía, que el cielo no iba a ser de bronce, que tú derramarías tu lluvia en su tiempo. Y ahora mira esta sequía. Dios le dijo: desciende a Egipto y allí voy a tratar contigo. Él descendió a Egipto y de Egipto volvió otra vez con riqueza. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, pero volvió en el momento que Dios se lo dijo, para volver a establecerse en la tierra que fluye leche y miel. Mis amados hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. José de Arimatea, aquel hombre del que la Biblia da testimonio, que no se plegó al mal, que no se unió con los malos, que era un creyente del Señor, aunque no lo había declarado, en el momento en que fue necesario salir a la palestra, quitar el velo y darse a conocer, lo hizo, y fue en un momento de riesgo, de dificultad, porque fue para ir a Pilato y pedir el cuerpo del Señor. Quizás sus conciudadanos, sus correligionarios no estaban de acuerdo con eso y eran capaces de usar la violencia. Podían llamarlo traidor, podían excomulgarlo del Sanedrín, pero él no pensó en esto. Él fue y pidió el cuerpo del Señor.
para enterrarlo. Él, acompañado con Nicodemos, eso está por allá en San Juan, también Nicodemo, aquel que se acercó al Señor de noche. Uno no sabe, a veces interpretamos que puede ser porque como él sabía que las personas importantes, la única manera de conseguirlo desocupado es cuando cae la noche, que van a descansar. Hay que pillarlo en ese intervalo de tiempo en que terminan su trabajo y van a descansar. Es la única manera. Otra podría ser que Nicodemos era un hombre muy visto, muy reconocido, y ahora meterse entre esa gente, Galilea, pescadores sencillos, gente del vulgo, gente que era mal visto por los religiosos, eso le iba a traer problemas. Y puede ser que él rehuía los problemas, pero cuando fue necesario, también salió y se dio a conocer. Mis amados hermanos, allí está Simón de Sirene, perdón, José de Arimatea. Allí está José de Arimatea pidiendo el cuerpo del Señor. La Biblia da testimonio de que era un varón justo y bueno. El Señor nos dice que no llamemos bueno a nadie. Ay, si nosotros nos descuidamos, si nosotros no velamos, el mismo instrumento que ha sido para honra y gloria del Señor puede ser un instrumento de descrédito, un instrumento de vituperio, de burla y de execración. Mis amados hermanos, por eso debemos velar para que no entremos en tentación. El mismo Pedro que fue usado para predicar se descuidó y se le metió el diablo y vino al Señor a decirle: Señor, ¿cómo es posible que vas a dejar que te echen mano y te crucifiquen como has dicho? No puede ser, no dejes que eso te acontezca. Y el Señor no vio los labios de Pedro, sino lo que había detrás de esas palabras. Allí estaba Satanás metido, metiéndole miedo a Pedro, y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de los cielos, sino en las de la tierra. Y Pedro se sorprendió, pero quedó callado. Pedro guardó silencio delante del Señor. Así que ora y vela, ora y vela. Sin embargo, aunque nosotros no debemos llamar a nadie bueno, sin embargo, Lucas lo sobresalta aquí y dice que era varón bueno. ¿Quién decía eso? Seguramente la gente. Era varón justo. O sea que si él veía que el Sanedrín estaba haciendo algo malo, ellos protestaban. Si él veía que estaban haciendo algo fuera de la ley, él protestaba. Él hacía todo lo contrario, aunque en ellos le viniera problemas y dificultades. Pero hay personas que cuando están en un organismo, hay personas que cuando están dentro de una organización, les da miedo llevar la contraria, aunque sepan que lo que se está haciendo es malo, lo que se está haciendo es injusto. Debemos levantarnos contra la injusticia, venga de donde venga, no llevar la corriente para no ofender o para que no tengamos problemas, no llevar la corriente porque eso desagrada a Dios. José de Arimatea se fue contracorriente. En este mundo vamos contracorriente. Hay veces que las leyes establecidas prohíben, prohíben que hagamos ciertas cosas que debemos hacer por causa de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, aquí es prohibido actualmente predicar en las calles. Hay unas condiciones que a veces las ponen leyes y requisitos para impedirte que prediques. ¿Qué hacemos nosotros? Igualmente salimos a repartir folletos, igualmente salimos a pegar folletos en los lugares donde se puede pegar publicidad. Y a veces con todo y eso tenemos oposición también, pero no dejamos de hacerlo. Tenemos una hermanita aquí, nuestra hermana Chabela, así le gusta que la llamen ahora, nuestra hermana Chabela. Ella se la pasa predicando por las calles. Una vez en el metro una mujer se levantó y le mandó a callar. Ella siguió hablando y le dio un manotazo en el brazo y le tumbó los folletos. La hermanita la señaló y le dijo: que el Señor te reprenda.
La mujer se quedó paralizada, ella agarró su folleto y siguió repartiéndolos en el metro. No podemos dejar de decir y de hablar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, mis amados hermanos, y eso fue lo que hizo José de Arimatea en agradecimiento, tanto que el Señor hizo por él. Él conocía su vida, su testimonio, lo que el Señor hizo por él, y entonces quiso en agradecimiento hacer algo en los momentos en que más lo necesitaban. No podía dejar tirado al Señor, a su cuerpo, no podía dejar que lo echaran en una fosa común. Él mismo pagó la fosa, él mismo llevó el cuerpo del Señor a la fosa, él mismo puso la piedra en la fosa y le puso su letrero seguramente. La gente sabía que allí estaba, mis amados hermanos, el que había muerto, pero resucitó, la tumba no pudo retenerlo. A ver qué haces tú, a ver hacia dónde te vas a parcializar en los momentos en que más se te necesite. Los versículos 53 dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. No sacó huesos calcinados del sepulcro para meter al Señor. No, no, era un sepulcro nuevo cavado en la peña. Estaba preparado seguramente para su sepultura. La gente solía comprar su sepultura antes de morir. Todavía aquí en España se hace eso. Usted puede comprar su sepultura en España. Usted puede pedir el lugar que quiera. Hay algunos que piden ser enterrado en lugar con buena vista, por supuesto, valdrá más caro. No sé para qué la buena vista, porque ahí no ven nada, pero hermano, cada uno hace lo que cree que debe hacer. Yo no tengo problemas porque yo creo que el Señor no va a levantar mis huesos, el Señor no va a levantar mi cuerpo. Y cuando yo parta con el Señor, eso que quemen ese cuerpo gordo y la ceniza la tiren al mar, porque mi alma no estará allí, estaré en el cielo con Dios. No quiero ser carga ni aún en la hora de mi muerte. No quiero que vayan a llevar flores y anden detrás de un muerto. Ay, aquí yace, aquí yace, aquí yace. No, ya yo hago allá en el cielo. Estaré caminando con el Señor en las calles de oro, conversando con los profetas. José de Arimatea, él mismo envolvió el cuerpo en sudario, él mismo lo llevó al sepulcro y allí, mis amados hermanos, lo dejó. Pero el sepulcro no pudo retenerlo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El viernes por la tarde, la víspera del día de reposo, Jesucristo murió. Se calcula que a eso de las 3 de la tarde, la hora novena, Jesucristo expiró, entregó su alma en las manos del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, y murió el Señor. Mis amados hermanos, y conociendo José de Arimatea, que era el día de reposo judío, en el cual no hacían ninguna obra, se apresuró a pedir el cuerpo, se apresuró a envolverlo en sudario y lo llevó al sepulcro para enterrarlo ese día. En ese día no hacían nada, no hacían ninguna labor, fuese la que fuese, porque era día de reposo. Ese día lo único que se podía hacer era adorar al Señor, era ir a la sinagoga para servirle al Señor. Los judíos son muy respetuosos con eso. Ojalá nosotros los creyentes seamos respetuosos también con el día del Señor. Una cosa es el día del Señor y otra cosa es el día de reposo. El día de reposo es el sábado, pero el día del Señor es el día domingo, donde la iglesia se reunía el primer día de la semana cuando Cristo resucitó. Hay gente que anda predicando como si fuera un motivo de salvación. Andan predicando que el que no guarde el día de reposo no será salvo. Pero resulta que el día de reposo no fue hecho para nosotros. El día de reposo fue hecho para los judíos. Hay gente
allá en Asia, que quieren guardar el día de reposo y no están guardando el día de reposo, porque cuando ellos comienzan allá el día, todavía en Israel es el día viernes. Mis amados hermanos, y cuando está terminando el día en Israel, ya ellos están en el día ya domingo. En Latinoamérica igualmente no están cumpliendo con el día de reposo, así que el día de reposo fue hecho para los judíos, pero la iglesia acostumbró a reunirse el día domingo, que fue el día de la resurrección. Por eso se le llama el día del Señor. Juan estaba en la isla de Patmos deportado y era el día del Señor cuando el Señor le mostró la visión de Apocalipsis. Dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Así se conoce el día domingo. Algunos nos persiguen. ¿Ustedes guardan el día domingo? No, no lo guardamos. Dedicamos el día domingo al Señor. Ojalá cada uno que sirve al Señor pudiera, si le dieran la oportunidad de escoger el trabajo, pudiera pedir que se le dejara el día domingo para ese día ir a la casa del Señor, adorar al Señor. Acuérdense del rey David que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el nombre del Señor. Ir a la casa de Jehová, qué alegría, qué gozo, qué manifestación de amor hacia Dios y de agradecimiento. El versículo 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas querían conocer. Casi siempre las mujeres tienen un sentimiento muy especial. Las mujeres son madres en potencia. Desde antes de nacer sus hijos, ya se imaginan cómo serán. Y cuando sus hijos nacen, ay, que eso es lo más lindo. No le importa el dolor que han padecido, ni se acuerdan del dolor, porque ha nacido su hijo, carne de su sangre, carne de su carne, sangre de su sangre. Mis amados hermanos, qué emoción para ella. Y cuando sus hijos crecen, ay, puede ser que el hijo sea una bala perdida, pero ellas lo aman y cuando su hijo muere, desean morir. Algo muere dentro de ella y esas madres se fueron allá al sepulcro, se fueron detrás de José de Arimatea a ver dónde había puesto el cuerpo del Señor, dónde lo iba a enterrar, hermano, para ver el lugar, para ir después a llorar allí a esa tumba, a llevar flores, a recordar y darle honores al Señor, mis amados hermanos. Las madres son las que después de muertos siguen yendo al sepulcro y hablan con sus hijos como si estuvieran vivos, pero lamentablemente aquellas mujeres cuando fueron encontraron la piedra removida, el sepulcro abierto y la tumba vacía. Solo encontraron un joven muy educado. Le sorprendió a ella aquel joven bien vestido y le acusaron. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Si tú lo has robado, dinos dónde está para irlo a buscar. Era un ángel. El ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, ha resucitado y ya se fue, ya no está en la tumba. Se fue a Jerusalén. Vayan allá que lo van a encontrar en Jerusalén. Allí estaban las mujeres, se fueron, mientras que los discípulos se fueron a pescar, se fueron a sembrar, se fueron cada uno a sus labores. Estas mujeres se fueron detrás del cuerpo del Señor, iban en procesión camino hacia la tumba. Y el versículo 56 para finalizar dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se fueron a preparar hierbas aromáticas, perfume, se fueron a prepararla, descansaron ese día no podían hacer más nada y se fueron. Ellas estaban preparando hierba aromática, era día de reposo, pero era una obra dedicada al Señor. O sea que todo lo que sea para el Señor podemos hacerlo con alegría, porque ese es el día del Señor. Hermanos, descansaron ese día y al día siguiente fueron. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor para el Señor, porque esa actitud la ve Dios.
La Biblia dice, maldito todo aquel que haga la obra de Dios negligentemente. Ay, porque a mí siempre, yo el mismo tonto de siempre. Yo soy tonto, pero no tanto, me toman por sopa. No, 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 no. Siéntete privilegiado cuando te toque hacer algo para el Señor. Porque todo lo que hacemos para el Señor debemos hacerlo con tres cualidades: con alegría, con prontitud y bien hecha. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, amigos y hermanos. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Seguimos aquí en el capítulo 24, versículos 1 al 7. La resurrección dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, como hablaba ahorita el pastor, ¿verdad? De que estas mujeres estaban allí prestas, habían seguido al Señor, dice allí la palabra, desde Galilea. Venían estas mujeres siguiendo al Señor. Cuando el Señor estaba allí en el momento de la crucifixión, ahí en ese momento, allí estaban esas mujeres, hermanos. Estaban allí atentas a todo lo que su Señor estaba viviendo. Como decía mi esposo, las mujeres solemos ser más sensibles ante muchas cosas, ¿verdad? Somos más sensibles y muy detallistas también. Fíjense que los discípulos, según hemos estado estudiando, ¿verdad? Ellos se dispersaron en ese momento. El único que apareció fue Pedro y lo negó, ¿verdad? Que estaba allí de lejitos. Y el que sí se mantuvo allí fue el apóstol Juan. Y entonces, y de ahí, pues los demás estaban dispersos, ellos se fueron, quizás atribulados. Parece mentira y parece increíble de que ellos se les hubiera olvidado todo lo que el Señor les había dicho que iba a acontecer. Todo eso ya el Señor se los había advertido, aparte de que ya estaba escrito, el Señor les recordaba continuamente, les decía las cosas que iban a acontecer, pero ellos parecían haberlo olvidado, ¿no? Y vemos que estas mujeres dice que se fueron muy de mañana, el primer día de la semana, que es el día domingo, ¿verdad? El día de la resurrección. Ellas descansaron el sábado, no podían hacer nada, ellas habían preparado, recordemos que la muerte del Señor fue algo así como muy rápido, fue un juicio demasiado rápido, ellas no estaban preparadas, ¿verdad? Entonces, a la tarde, cuando ya él expiró, que fue aproximadamente a las 3 de la tarde, tenían que enterrarlo pronto porque ya comenzaba el día de reposo, así que no dio tiempo a que pudieran ponerle esos ungüentos y todas estas cosas que se solía, que era la costumbre allí de los judíos ponerle a los muertos. Entonces, ellas prepararon todo eso rapidito en casa, pero tuvieron que esperar un día, tuvieron que esperar que pasara el día de reposo. Aunque tuvieran dolor, tristeza, aunque tuvieran muchas ganas de ir y poder ungir el cuerpo del Señor, ¿sabe qué? Tuvieron que esperar. Y esto nos deja también una enseñanza, amados hermanos, que a veces uno quisiera hacer las cosas todo en el momento, pero todo tiene su tiempo. Y cuando Dios nos dice que debemos esperar, hay que esperar. Y cuando es el momento de actuar, también hay que actuar. Y ellas se levantaron bien de mañana, dice aquí la palabra. Es decir, quizás esas mujeres ni siquiera durmieron. Podríamos decir que esas mujeres prácticamente hicieron vigilia, esperando que amaneciera, que comenzara el día domingo para correr allí al sepulcro. A ungir, a llevar esas especias aromáticas que ya de antemano habían preparado para poder untarle allí, a ungir el cuerpo del Señor. Pero cuando llegan se consiguen una sorpresa. Quizás ellas en el camino también irían, pero eran puras mujeres, por lo que vemos aquí, no sé exactamente, porque dicen las mujeres, dice que algunas otras mujeres con ellas, es decir, no solamente estaba María Magdalena, sino que habían varias mujeres.
Y dice que ellas fueron y al llegar encontraron que la piedra estaba removida. Había quizás una preocupación en el camino. A lo mejor todas esas mujeres irían pensando, wow, ahora vamos a llegar a la tumba y ¿quién nos va a remover la piedra? Esa piedra es muy pesada. Pero, bueno, con todo y eso estas mujeres avanzaron, fueron hasta allí. Quizás a lo mejor pensarían, bueno, como somos varias, entre todas empujamos ahí la piedra hasta que logremos correr esa piedra para que podamos acceder a la tumba, ¿no? Porque esas tumbas no eran como las que hoy día nosotros conocemos aquí, sino es una tumba que parece así como una cuevita, tiene una entrada, era una piedra muy grande y redonda la que tenía allí en la puerta. Y los que hemos tenido el privilegio de ir a Israel, pues más o menos tenemos idea de cómo es esa tumba. Gloria a Dios. Y dice que cuando vieron la piedra removida, estando hallaron, dice, no hallaron al cuerpo del Señor. Ellas allí iban tan desesperadas por ver allí el cuerpo del Señor y poder ungirle y tristes porque obviamente había una gran tristeza en su corazón, pero cuando llegan se encuentran esto. Y dos ángeles que les hacen una pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Ellos, ya el Señor les había dicho que Él iba a resucitar. Y hay algo también que se cumple aquí la palabra. El Señor dice en uno de los salmos, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no se corrompió, el cuerpo de Jesús no se dañó, Él resucitó. Es decir, las mujeres prepararon todas esas especies, pero no fue necesario porque cuando llegaron ya el Señor había resucitado. Y entonces estos ángeles, ¿verdad? Le dieron esas buenas nuevas, esa noticia. Mire qué importante cuando uno madruga, cuando uno va de tempranito a buscar al Señor, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Por eso los matutinos son tan importantes, el pararse de madrugada, buscar el rostro del Señor, a orar, porque Dios tiene cosas buenas, Dios tiene buenas noticias. Es importante que nosotros nos levantemos bien temprano a buscar del Señor. Estas mujeres fueron bien temprano y fueron privilegiadas de poder ver a esos ángeles y de poder recibir esa gran noticia. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de las palabras que Él les dijo. Él ya les había anunciado estas cosas. ¿Por qué se les había olvidado? Y hermano, lamentablemente tenemos esa tendencia a olvidar la palabra, a olvidar las promesas del Señor. A veces por la tristeza, a veces por la angustia por la que estamos pasando, se nos olvida que hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Dios ha prometido ayudarnos en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier dolor. Dios nos ha prometido cosas maravillosas. Entonces no debemos olvidar, no debemos permitir que la tristeza, la decepción o el dolor nos hagan olvidar todas esas promesas gloriosas que el Señor nos ha hecho. Jesús ya les había dicho a ellos, ya había hablado, ya les había anunciado con tiempo que Él iba a resucitar, pero ellos se les había olvidado. El dolor tan grande de haber perdido a su maestro, o pensaban ellos que lo habían perdido, ¿verdad? Entonces esto les hizo que ellos sintieran una tristeza tan grande porque ellos no lograban entender lo que realmente estaba pasando. Pero lo que estaba pasando era lo más glorioso y lo más maravilloso. No solamente que nuestro Jesús, nuestro amado Salvador, había muerto, sino aquí llegó el día de la gran victoria. Jesús había resucitado. Jesús le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Jesús venció a la muerte, venció el pecado. Jesús pagó el precio. Jesús resucitó. Este es uno de los pasajes más hermosos y más gloriosos, amados hermanos, para nosotros los cristianos. Esa esperanza de vida que tenemos en Jesucristo. Así que seamos diligentes también como estas mujeres, ¿verdad? Ellas diligentemente madrugaron, estuvieron allí deseosas de hacer algo por el cuerpo de su Señor, pero el Señor las sorprendió mostrándole esta gran noticia, porque ellas fueron las primeras que estuvieron allí buscando, ¿verdad? Es un gran privilegio y también vemos a través de esta escritura cómo el Señor le dio ese lugar importante a las mujeres. Para Jesús es tan importante el varón como la mujer. Es muy triste que muchas veces las mujeres se miren así como
como que si las mujeres no fueran tan importantes, como si Jesús solamente se hubiera interesado en los varones. No, el Señor amó a esas mujeres, el Señor fue bendecido a través de ellas y Él bendijo a esas mujeres, porque esas mujeres, dice que muchas de esas mujeres sostenían el ministerio de Jesucristo. Él tuvo muchas seguidoras, quizás no vemos los nombres allí escritos en la Biblia, pero allá están escritos en el reino de los cielos. Así que seamos fieles y así como esas mujeres, allí en medio de esa tristeza, el Señor las consoló, bueno, a través de esos ángeles, Dios les dio esa palabra. Cada día, Señor, tiene una palabra para ti. Madruga todos los días a buscar al Señor y verás que Dios te va a dar una palabra de bendición y de esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. El 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a los demás. Vemos que tanto tiempo que estuvo Jesús con ellos, no creían o que se les olvidaba todo. Porque fue preciso que el ángel les hiciera acuerdo que había resucitado para ella acordarse recién que, sí, así nos dijo. Pero no habían creído cuando él le había dicho. Por eso lo andaban buscando en medio del muerto, porque ellos sabían, Jesús les dijo que a los 3 días iba a resucitar. Entonces ya no tenía, ya 3 días de muerto, no tenía para qué irlos a buscar. Pero se les olvida las cosas. Y así nos pasa a nosotros hoy en el día. Estamos oyendo la palabra todos los días, y sin embargo nos olvidamos de que está Cristo con nosotros. Él dijo que no nos abandonaría, y sin embargo nos olvidamos y cometemos errores, ¿no? Nos olvidamos que Cristo, cada paso que damos, Dios nos está viendo, que Dios está a nuestro lado, que nos ve, que no hay un lugar que nos podemos ocultar de Él, y sin embargo hacemos las cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto, que el Señor, lo que dijo, se cumple a su debido tiempo, y no nos olvidemos de las promesas que Él hizo. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar, entonces no tenía por qué buscarlo entre los muertos, porque ya estaba resucitado. Y a nosotros también nos dice que estaría con nosotros, entonces cada día nosotros acordémonos de esa palabra, para como cuando intentamos algún error cometer, acordémonos que Dios nos está viendo. Cada paso que da, que no hay un lugar oculto que nos podamos ver. El hombre nos podemos esconder del hombre, pero no de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Qué tremendo es y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, uno de los acontecimientos más estupendos que ha tenido la humanidad. Muchos han resucitado, ¿verdad? Pero este Jesús resucitó, se levantó para que se cumpliese la palabra que Él mismo había dado, para que se cumpliese la palabra que los profetas habían anunciado, y era necesario que todo esto aconteciese. El versículo 10 dice que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Yo me imagino el escenario allí. Estas mujeres se habían reunido, habían quizás puesto una hora. Vamos bien temprano allí al sepulcro a llevar estos aromas para embalsamar el cuerpo del Señor. Allí lloraremos un rato y estaremos hasta tal hora. A lo mejor ellas cronometraron su tiempo o programaron el día, lo que ellas iban a hacer. Pero qué sorpresa se llevaron. Dice que cuando ellos vieron allí la piedra de removida y que no estaba allí, que los ángeles le anunciaron allí, dice que ellas dieron las nuevas de todo esto. ¿Quiénes anunciaron esto? Aquí dice que estaba María Magdalena, Juana
y María, la madre de Jacobo, y también otras y las demás con ellas dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron, anunciaron, llevaron esta nueva de gran gozo, esta noticia maravillosa de que el Señor no estaba allí. El ángel les recordó que Él lo había anunciado, que Él se levantaría, que resucitaría, y estas mujeres estaban allí. María Magdalena, conocemos su historia, cómo el Señor le libertó, cómo estuvo allí en medio de la crucifixión del Señor. Muy de cerca estuvo esta María Magdalena. Esta Juana, dice la palabra del Señor, que era la mujer de Chuza, una mujer de la familia de los Ricardos que tenían dinero, eran ricos, y esta mujer ayudó, sustentó el ministerio de Jesús con sus bienes, con su dinero. Y también la madre María, la madre de Jacobo. No es la misma, el mismo Jacobo y Juan, pero era el otro Jacobo, el que llaman el menor. Y ellas estaban allí liderizando este grupo de mujeres, y ellas anunciaron el evangelio, anunciaron esta nueva que el Señor había resucitado. Y me llama la atención que en el versículo 11 dice que a los apóstoles, dice el versículo 10, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no le creían. Los apóstoles estaban en un momento de perturbación, quizás estaban recordando todo el acontecimiento que sucedió el día viernes, y ellos, cuando recibieron las noticias de estas mujeres que el Señor no estaba allí, dijeron que no le creían, que ellas estaban locas. Le parecía locura a los apóstoles y no le creían. Los apóstoles habían visto resucitar a personas. Ellos vieron resucitar, estuvieron presentes cuando resucitó Lázaro. Estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Estuvieron presentes cuando resucitó a la hija de Jairo. Y habían conocido el poder de Dios en sus vidas, lo habían visto. Una cosa es que a ti te echen un cuento y otra cosa es que tú lo veas. Una cosa es que te digan, no, resucitó tal persona en tal sitio, pero otra cosa es que tú hayas estado presente. Y ellos estuvieron presentes, y cuando le anunciaron las mujeres que Jesús había resucitado, ellos no le creyeron a las mujeres. Les pareció locura. ¿Cómo va a resucitar? Si nosotros lo vimos allí, cómo lo torturaron, lo vimos en la cruz, crucificado, cómo estaba su cuerpo molido, ¿cómo va a resucitar? No le creyeron. Y dice que ellos, no solamente Tomás dudó, porque mucha gente señala a Tomás como el incrédulo, pero los apóstoles recibieron el mensaje de las mujeres y ellos no le creyeron, las tomaron como locas y tuvieron que ir a ver personalmente la escena allí en medio de la tumba. Y dice la palabra del Señor que Juan y Pedro se fueron corriendo, y el Juan como que corría más porque dice que Juan se adelantó. Juan corría más, era más flaco a lo mejor, o tenía mejores condiciones físicas. Y dice el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay gente que, como Tomás, tienen que ver para creer. Pedro tuvo que ver, Juan también tuvo que ver, vieron los lienzos allí. El libro de Juan lo dice que encontraron todo ordenadamente, dando a entender que no era un ladrón que había entrado a saquear allí, a llevar, porque el ladrón normalmente deja todo desordenado, pero el Señor dio ejemplo hasta en eso. Dice que encontró los lienzos allí doblados, puestos en su lugar, y dice que cuando Pedro entró allí, miró y vio los lienzos que estaban solos, ya no estaba el cuerpo del Señor allí. Ellos lo vieron, quizás ayudaron a envolverle en estos lienzos, pero ya no estaba allí.
y dice que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios tiene cosas grandes, hermano, amigo, para nuestras vidas. Dios tiene cosas maravillosas y nosotros solamente tenemos que creer. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Si Dios ha prometido a nuestra familia salvarla, Él dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Nosotros solamente tenemos que creer. Si el Señor te ha prometido algo, solo debes de creer. El Señor prometió que Él iba a estar allí, moriría y resucitaría al tercer día. Y la gente, sus discípulos, los que estaban allí cerca, se olvidaron de estas palabras, pero el Señor lo que prometió, lo cumplió. Y hay algo que el Señor ha prometido y es salvarte. Él quiere salvarte. No importa tu condición, no importa tu situación. Hay mucha gente que dice, yo soy demasiado malo, yo creo que Dios a mí no me perdone. No, no eres demasiado malo para estar ajeno o fuera del perdón de Dios. Y tampoco eres demasiado bueno para no necesitar el perdón de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Ese Jesús murió y resucitó. Y la palabra del Señor dice en Corintios que si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero nosotros podemos dar certeza de que Él resucitó. La Biblia dice que se apareció a más de 500 con pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Así que yo quiero que tú en esta mañana hagas conmigo esta oración, que le entregues tu vida al Señor. El Señor prometió muchas cosas, las cumplió en su tiempo y yo sé que Él quiere bendecirte y quiere salvarte. Él dijo que iría y prepararía moradas para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así que yo te invito para que repitas estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti para pedirte perdón. Reconozco que he pecado, reconozco que moriste en la cruz, pero que también resucitaste en victoria. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Salva mi vida, salva mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.